Entonces, de nuevo, buenos días, bienvenidos a este espacio donde les voy a mostrar con mejora propia el tema de normas APA, la séptima edición, y también más adelante el gestor bibliográfico Mendeley. Mi nombre es Jessica González, acá está el correo de contacto por si más adelante no tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a las normas APA, yo con gusto se la responderé por ahí. También si tienen alguna pregunta durante todo el proceso de la capacitación, también me pueden preguntar tranquilamente, encendiendo un micrófono y yo también se las voy a responder. No sé si ahí se ve bien la diapositiva. No tiene como problemas con esto. Ahí se ve bien la presentación. Sí. Sí, listo. Les va al comienzo. Entonces, ¿qué son las normas APA? Entonces, en el año 1929, un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores establecieron un conjunto de reglas o estándares para codificar algunos elementos de la escritura científica como para facilitar la comprensión lectora de esta escritura científica, es decir, todos aquellos trabajos académicos e investigativos. APA significa American Psychology Association. Como les digo, fue un grupo tanto de psicólogos como de antropólogos que hicieron hacer esto. ¿Para qué sirven las normas APA? Ellas establecen estándares de aspectos y de forma. También más que todo nos sirve, que su principal función es cumplir con los derechos de autor mediante la cita y las referencias bibliográficas. También nos va a servir como para mirar las márgenes, el estilo y los tamaños de letra, el interlineado, es decir, todo aquello que compone un trabajo académico. Para eso nos sirven las normas APA. Entonces, antes de irnos como los aspectos de normas APA, hay que tener unos conceptos claros, que es el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse literalmente de las palabras, tablas, ideas, imágenes, figuras, absolutamente todo lo que no es nuestro, copiarnos literalmente de eso, haciéndolo pasar como una idea propia, sin darle la debida citación o mención al autor o a la fuente principal. Eso es el plagio. El plagio se castiga de manera académica, de manera legal. Hay universidades, creo que todas las universidades, al ver que alguien ha plagiado, lo que el castigo les ya sea la expulsión u otras maneras, pero casi siempre se recurre a la expulsión de la universidad. Y de manera legal, como les dije ahorita, por medio de las citas y las referencias se cumple con el derecho de autor. Cuando uno plagia, estén cumpliendo con ese derecho y eso tiene algunas implicaciones legales. El autoplagio es utilizar los trabajos que yo ya anteriormente haya realizado y hacerlos pasar como nuevos ahora, sin darme yo mi debida mención. Por ejemplo, yo hice un trabajo por allá en 2019. Ese trabajo me gustó mucho, fue muy bueno, fue muy alabado y en este momento, en 2021, lo quiero volver a utilizar porque me sirve para el trabajo final de esta materia. Eso es autoplagio. Es decir, yo volver a utilizar este trabajo como si fuera totalmente nuevo. Yo sé que a veces eso suele pasar. Entonces, uno tiene que, es como autocitarse en ese trabajo, a pesar de que uno mismo lo haya hecho, no lo puede volver a utilizar como si fuera completamente nuevo. Eso es el autoplagio. Y ya vamos a mirar con los aspectos generales de la norma APA. Acá en esta versión o en esta edición de APA 7 ya cambiaron los fuentes y tamaños, ya se agregaron más. Entonces tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, usted ya tiene estas otras 6 fuentes y tamaños que pueden utilizar en sus trabajos. Recuerden que si utilizan una al principio, tienen que seguir utilizándola durante todo su cuerpo de trabajo hasta finalizar. Es decir, no pueden como combinando que primero utilizo Georgia, luego me paso a Calibri y luego me voy atrás a New Roman. No. Si deciden utilizar una de estas
la utilizan ya durante el resto de su cuerpo de trabajo. El espaciado o el interlineado sigue siendo 2.0. La alineación es a la izquierda. Se utiliza sangría de primera línea en cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, ustedes cada vez que inicien un nuevo párrafo, le tienen que poner sangría a esa primera línea de 1,27 centímetros. Y una sangría francesa para las referencias bibliográficas también de 1,27 centímetros. La sangría francesa es cuando se utiliza en la segunda línea de como esa referencia. De una manera ahorita, si acaso si podemos nos da el tiempo, más o menos haremos cómo sería la diferencia entre esas dos. La numeración sería al extremo superior derecho en números arábicos y de nuevo las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. La portada para los trabajos. Hay algo que tener en cuenta es que como todavía no ha salido una versión oficial de APA 7 de la 7ª edición, vemos que muchas personas han venido tomando cositas nuevas o cosas así, entonces ustedes claramente van a encontrar que tienen como dos portadas. Tenemos una para trabajos académicos, que sería esta, y otra para trabajos investigativos. Entonces, como estamos en un ámbito como más de pregrado y así, yo les muestro esta que es para trabajos académicos, y este sería como el orden de la información que tiene la portada. Entonces, la numeración, ponen que son números arábicos, al extremo superior derecho, empieza siempre desde la portada, no desde la introducción, no desde el primer contenido, siempre desde la portada. Entonces, 1, 2, 3. Luego seguimos con el título del trabajo, luego el autor o autores, es decir, los estudiantes, si tienen más de uno, acá esta se organizaría de manera alfabética por el apellido, la facultad, seguido de la universidad, abajo iría la materia, luego el docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Así iría, digamos, la portada de los trabajos académicos. Los niveles de los títulos. Para eso también existe como una estructura, acá es que nosotros tenemos unos niveles de títulos. Entonces, el primer título, el título principal, es centrado en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida, solamente llama la primera inicial del título con mayúscula y el resto en minúscula, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un segundo título, en encabezado alineado a la izquierda en negrita. Buenas. Hola. Qué pena, te pregunto, ¿eso según normas qué? APA 7. Listo, gracias. Edición, dale con gusto. Es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza también en un nuevo párrafo. Si tienen un tercer título seguido, entonces es alineado a la izquierda en negrita y cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo también. Ya si tienen un cuarto, un quinto título, cosa digamos que no es muy común, pero que a veces suele pasar, entonces si tienen un cuarto título, entonces es con sangría de primera línea, en negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto título es con sangría de primera línea, negrita, cursiva y punto final, y el texto comienza también en la misma línea. Así iría según la regla de los títulos, de los niveles de los títulos. Las tablas y las figuras. Todo aquello que digamos que no esté dentro de la denominación de una tabla, entra automáticamente a pasar a ser una figura. Es decir, imágenes, fotografías, gráficas, todo aquello que no sea como una tabla para ser inmediatamente una figura. Solamente se nombran tablas y figuras. Nada de gráfica 1, nada de fotografía 1, no.
figura 1, luego figura 2 y así. O sea, imágenes, fotografías, gráficas, todo eso para hacer una figura. Las tablas irían más o menos con esta información. Entonces se pone la etiqueta tabla con la numeración, en este caso tabla 1, esto acá iría en negrita. Luego un título corto pero descriptivo en cursiva. Así ya pasamos a hacer la tabla. Y abajo una nota, la palabra nota va en cursiva. Y ahí en esa nota se agrega todo, ya sea darle como mención a los autores o mención a los datos que yo utilicé. También si es necesario hacer aclaraciones sobre las abreviaciones que ya utilizan las tablas u otras aclaraciones que es necesario como para darle contexto a esa tabla, se pone en las notas. Recuerden que la palabra nota es en cursiva. Así iría las tablas. Ya las figuras, recuerden que todo aquello que no es tabla es figura. Entonces, de nuevo, se pone la etiqueta figura con el número de la figura, figura 1, figura 2. El título de la figura también va en cursiva. Ya que luego se pone la imagen, la fotografía, la gráfica. Y de nuevo seguido ponemos la nota. La palabra nota es en cursiva. Hola Dayana, dime. Buenos días, qué pena, es que tengo una pregunta con la tabla anterior. Dime. Digamos ahí arriba, digamos si uno no tiene el nombre o de dónde lo sacó, ¿qué se colocaría? En la nota. Sí. Digamos que muchas veces uno la tabla la hace, digamos, con datos que se han tomado como de otra parte o algo. Si no, digamos, si tú hiciste la tabla con tus mismas cosas, con tus mismos datos, digamos que ya no es necesario hacer como la aclaración de los datos. Sí, tampoco, o sea, la nota no es obligatoria, solamente digamos que cuando tengas, como dice, como mención de datos o si necesitas aclarar algo de la tabla o darle como en un contexto, lo pones ahí. Si no, no es necesario. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dale. Entonces acá también, como le dije, la nota no es necesario, pero si, digamos, si tomaron los datos o toman, digamos, que esta figura de otra parte, entonces sí, como darle mención a eso, también si es necesario como hacer aclaraciones de relaciones o de conceptos o de palabras, eso iría en la nota, no solamente si es necesario. No sé si tienen alguna pregunta con el aspecto general de la norma para ya pasar con las citas. Vamos bien hasta ahí. Listo. Entonces voy a continuar con la parte de las citas. Entonces la cita es la forma de darle crédito al autor sobre el párrafo, la idea, la frase que yo haya copiado literalmente. Y como les esto es para evitar el plagio y el autoplagio y así respetar lo que son los derechos de autor y evitarnos los problemas académicos, que recuerden que las universidades tienen una norma muy severa con eso del plagio y también problemas legales. Para eso nosotros utilizamos las citas, para darle la debida mención a los autores. Siempre van a ser estos tres elementos de la cita: el autor, la fecha y el número de la página. Casi siempre se van a utilizar estos tres elementos. Claro está, eso va a depender, puede que en algunas situaciones particulares, como más adelante vamos a ver, estos elementos pueden cambiar un poco, pero casi siempre van a ser así. Casi siempre se van a utilizar estos tres: autor, fecha y número de la página. Existen tres tipos de citas: la cita textual o directa, que es aquella que nos copiamos exactamente o literalmente. Se divide en citas cortas y citas largas. La paráfrasis es decir, aquello que yo con mis propias palabras copio la idea de alguien más.
Eso también hay que citarlo porque a pesar de que yo estoy copiando con mis propias palabras, es la idea de otra persona y no es mi idea original. Entonces también tengo que darle la debida mención. Y la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Las citas van a depender del énfasis en el que se realice. Tenemos dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Digamos que esos énfasis dependen ya de cada estudiante, lo que quiera hacer durante su cuerpo de trabajo. No es como que, ay, esto tengo que hacerlo con énfasis en el autor y luego la siguiente cita para hacer énfasis en el texto, no. Ustedes ya deciden si quieren darle énfasis del autor en todas las citas o si prefieren darle énfasis en el texto. La diferencia entre estas dos es que, por ejemplo, en el énfasis en el autor es cuando uno tiene un autor, o sea, utilizando un autor que es muy reconocido, que se ha publicado mucho sobre el tema, que todo el mundo lo conoce, que ha ganado, no sé, premios, algo así, sobre esto y le quieren dar fuerza a que fue el autor el que dijo eso. Entonces ahí utilizamos el énfasis en el autor. Que digamos que no importa tanto el autor, sino más bien la cita. Entonces ahí más bien hacemos énfasis en el texto. Esa sería la diferencia. Este ya para con la cita textual o directa. Y recuerden que se divide en dos, cita larga y cita corta. La cita corta es de menos de 40 palabras. Acá tenemos unos ejemplos con el énfasis en cada uno. Entonces tenemos con énfasis en el autor. Recuerden que es cuando le quiero dar mucha fuerza a que fue el autor que dijo eso, porque es muy reconocido y porque es muy importante. Entonces empiezo con el apellido o los apellidos. Abro paréntesis, el año. Recuerden que esos son elementos de la cita, el apellido, entre paréntesis el año o fecha de la publicación. Abro comillas, pongo la cita de menos de 40 palabras, cierro las comillas y entre paréntesis de nuevo, al finalizar agrego p.70 que sería el número de la página donde saqué yo la cita. Punto. Así iría cuando tenemos un énfasis en el autor. De nuevo el apellido, entre paréntesis del año, abro comillas, pongo la cita, cierro comillas y entre paréntesis de nuevo el número de la página, identificándola con la P. Punto, cierro paréntesis y al finalizar desde paréntesis de la página pongo un punto. Cuando hay énfasis en el texto, donde pongo varios economistas han afirmado que abro comillas, pongo la cita, la cierro y al finalizar de la cita abro el paréntesis, pongo el apellido, coma, el año, coma, el número de la página y cierro paréntesis y un punto y continúo con mi idea. Esa sería la cita corta de menos de 40 palabras con cada uno de los énfasis. Así iría. La cita larga es cuando es más de 40 palabras. Esta cita ya cambia, a diferencia de la otra. Entonces, cuando tenemos el énfasis en el autor, de nuevo ponemos el apellido, los apellidos si tenemos dos autores, el año, de paréntesis, pongo dos puntos, digamos que esos dos puntos como para darle el siguiente paso a la cita, y en un párrafo aparte, 5 comillas, y con una sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita de más de 40 palabras. De nuevo, es un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita. Pongo esa cita y al finalizar le pongo un punto, abro paréntesis, el número de la página y cierro paréntesis. Como pueden ver aquí hay una PP. Ahorita estamos utilizando, vamos a mostrar solamente P, que sería 70, P70. Acá utilizamos PP. La PP se utiliza es cuando, por ejemplo, empieza la cita en una página y termina en la página siguiente. Esto suele pasar cuando tenemos citas largas, que empieza, vamos a finalizar el párrafo de una página
y termina iniciando el párrafo de la siguiente página. Cuando esto suele pasar, ponemos pp y el número de esas dos páginas. Y ya luego cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, de nuevo, damos como paso a esa cita, una de las cuestiones para resaltar sobre el tema es 2 puntos, en un párrafo aparte, sin comillas, y con grandeza de 1,27 centímetros. Esta cita también se utiliza la interlineado 2.0. O sea, todo el texto utiliza interlineado 2.0, incluyendo las citas largas. Entonces pongo la cita, sin comillas, punto, abro paréntesis, los apellidos, el apellido del autor, coma, el año, coma, el número de la página y cierro paréntesis. Ya cuando voy a continuar, ahí sí ya en un párrafo aparte, ya no sigo derecho, en este caso, en la misma línea de la cita, sino que ya es en un párrafo aparte. Cuando voy a continuar ya con la idea. La paráfrasis o el parafraseo, digamos que este es un poquito más sencillo. Eso, digamos que cuando tenemos énfasis en el autor, entonces pongo según Taleb, abro paréntesis, el año, y ya con mis propias palabras, copio lo que dijo Taleb. Y cuando es énfasis en el texto, de nuevo con mis propias palabras, escribo lo que dijo el autor, abro paréntesis, el apellido o apellidos si son los autores, el año y cierro paréntesis. Acá, digamos que no se suele publicar, pero no se suele escribir el número de la página, porque a veces uno suele parafrasear varias páginas o casi todo el documento. Entonces acá no se suele poner el número de la página. Si ustedes ya parafrasearon una página en específico, ahí sí ponen el número de la página como les muestra ahorita. Si es énfasis en el autor, pues se pone al final p. O si es énfasis en el texto, sigue 2019, p. y el número de la página. Así iría el parafraseo. La cita de citas es otro tipo de cita. Este tipo de cita yo les recomiendo que no lo utilicen mucho, porque si tienen la oportunidad de irse al documento original, es mejor. La cita de cita es cuando yo estoy leyendo un documento, yo estoy leyendo un artículo, digamos, y en ese artículo el autor citó a alguien más y a mí me gustó lo que dijo ese alguien más. Yo quiero poner la cita de ese alguien más. Eso es la cita de cita. Como les dije, intenten utilizar esta cita lo menos que puedan. Si se pueden ir al documento original, mucho mejor. Y así, por ejemplo, no encuentran ese documento por ningún lado, no aparece, es muy antiguo o no tiene acceso, entonces así ya pueden pasar a hacer la cita de cita. Iría de esta manera. Entonces, como les decía, yo estoy leyendo a Torres, ¿cierto? Es mi artículo principal, pero Torres citó a Sánchez y a mí me gustó lo que dijo Sánchez. Entonces yo pongo, como que sería como el énfasis en el autor, le pongo Sánchez plantea, hablo comillas, pongo la cita de menos de 40 palabras, que sería en este caso, cierro, abro paréntesis y pongo como se citó en Torres, que es mi documento original, coma 2008, que es Torres, el documento de Torres, coma p. y en la página en el que Torres citó a Sánchez. Así iría la cita de cita. Ya cuando estamos en un énfasis en el texto, acá también se pone entre paréntesis, pero entre comillas, la cita de menos de 40 palabras, como es en el caso de acá. Si tiene una cita de más de 40 palabras y quieren utilizar esta cita de cita, funciona igual a la otra. O sea, se pone un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y la cita de esta manera. Entonces le pondría Tavares, que es el autor de esta cita, 2002, que es el autor de Tavares, que en caso de que yo conozca o que el autor haya puesto ese año, también se pone ahí, coma,
como se citó en Torres 2008, P y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Y cierro. Así iría la cita de cita. Yo sé que es un poquito más confusa, pero más o menos se distingue. Ya otras situaciones particulares que pueden pasar, que les puede pasar mirando investigaciones o utilizando esto, es, por ejemplo, ustedes tienen un trabajo, pues, o varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, digamos que Gómez publicó en enero y volvió a publicar en este mes de mayo. Y ellos se utilizan esos dos trabajos que utilizó Gómez, tanto en el mes de enero como en el mes de mayo. Entonces lo que yo hago es identificarlos con una A y con una B. Es decir, yo utilizo, entonces sería Gómez 2015A y en el siguiente trabajo que sería el de mayo, Gómez 2015B. Si digamos que por allá más adelante Gómez volvió a publicar en agosto y bien, vamos a utilizar nuestros trabajos, entonces sería Gómez 2015C. Cuando son diferentes autores, pero son con el mismo apellido, entonces sería, en este caso yo los identifico con la inicial del nombre de cada uno. Yo estoy utilizando dos documentos que son de Vargas, pero son diferentes. Entonces los identifico con la inicial y las citas de E. Vargas y C. Vargas. Así lo utilizaría yo. Cuando la cita no tiene autor, cuando el documento no tiene autor, digamos que esto a veces suele pasar mucho en las páginas web, entonces se entra por el título de esa publicación. Es decir, el autor se reemplaza por el título de la publicación que yo estoy leyendo, en caso de que no tenga autor. Y se pone normal el año y luego la página, en caso de que posea página. De igual manera, si ustedes ven que alguna página no tiene autor, es mejor dejarla de lado, porque no sabemos bien quién escribió eso. O sea, duden mucho de aquellos artículos o documentos o páginas que ustedes encuentren que no tengan autores. Duden mucho como esas cosas porque no sabemos bien quién las escribió. Entonces mejor váyanse a aquellas partes donde sí encuentren los autores, porque sabemos que hay gente que sabe el tema y que ha publicado sobre el tema. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, es decir, el anónimo es el autor, se respeta normal, anónimo 2014 o anónimo, 2014, P.30. Cuando no tiene fecha, entonces se identifica por S.F. y cierro paréntesis. O normal S.F. P.3. En este caso, cuando tiene fecha. Y cuando no tiene número de la página, a veces también suele pasar que tenemos artículos o páginas que a veces no tienen número identificado de la página. Entonces lo identificamos con par, es decir, PARR punto, es decir, el número del párrafo. Yo tengo que empezar a contar, si yo cité algo por allá bien abajo, tengo que empezar a contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo que yo cité para identificarlo. A veces sería cuando no tiene el número de la página. Ya tenemos esta regla de el número de autores según las citas. Esta es para las citas, nada más para las citas. Es decir, si yo tengo un autor, normal se pone el apellido, el año, o si se énfasis en el texto, el apellido, el año y el número de la página. Cuando tengo dos autores, se ponen el apellido de los dos autores y se identifica con una I. Es decir, Londoño y Bedoya. A veces digamos que hay unas versiones, como le dije, todavía no una versión oficial, entonces puede que algunas personas o se den cuenta que en vez de esta I, se identifique con la otra I, que es como un infinito, algo así. En este caso vamos a utilizar siempre esta I.
Londoño y Bedoya y Londoño y Bedoya, cuando son dos autores. Si ustedes están citando un trabajo que tiene 3 o más autores, se pone el apellido del primer autor seguido de et al. Punto. Cuando estén trabajos de 3 o más autores. Siempre el primer apellido, et al. Punto, coma, el año, coma, el número de la página, con ese énfasis en el texto. Cuando son autores corporativos con abreviación, estos autores corporativos con abreviación se utilizan como para aquellos autores, es decir, organizaciones o entes gubernamentales que son muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces se pone en la primera cita el nombre completo de la organización, entre paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, entre paréntesis se abre el nombre completo de la organización, en corchetes, la abreviación, coma, el año, coma, el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante se empieza a identificar inmediatamente con la abreviación. Solamente cuando la organización es mundialmente, o sea, nacional o internacionalmente reconocida. Si esa organización o ese ente o esa, no sé, universidad o demás no es tan reconocida por abreviación, es mejor siempre poner el nombre completo como si no tuviera abreviación. Como en este caso, que es autor corporativo sin abreviación, se pone el nombre completo siempre, tanto en la primera cita como en la segunda como en la tercera. Listo. No sé si tienen alguna pregunta con las citas para ya pasar con las referencias. Vamos bien hasta ahí. Chica, una pregunta, qué pena. Dime. Perdón, digamos cuando uno va a hacer una consulta y tiene, digamos, escoge varios párrafos de la misma fuente, o sea, se colocaría la cita varias veces. Sí, claro. No es como que haya una cantidad de, como que solamente puede utilizar ese autor una vez y ya, o solamente puede utilizar al autor 2 veces y ya, no. Tú puedes colocar, por ejemplo, si al principio tú pones, según Londoño dijo esto, entonces ya más adelante en mitad del cuerpo del texto vuelves a repetir a Londoño. Eso no hay ningún problema con que, o sea, no hay como una regla que diga solamente puedes utilizar este autor una vez y ya, no, puedes utilizarlo durante todo el cuerpo del trabajo, las veces que sea necesario. Pero está identificándolo como por el número de la página, porque ahí digamos que es donde se identifica que tú lo utilizaste, pero que lo utilizaste tanto en la página número 5, luego en la página 10, y luego citaste otra vez a Londoño, y lo citaste, y esa cita la cogiste en la página 15. Esa es la manera como identificarlos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Dale, con gusto. ¿No tienen ninguna otra pregunta? Entonces ya pasar a la parte de las referencias, que está la parte ya cuando uno ya pone al finalizar. Y el título es de referencia, o sea, no es referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente se pone referencias. No es en mayúscula sostenida, tampoco, solamente la primera letra que es R va en mayúscula, el resto va en minúscula, debe estar centrado y en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en el cuerpo del trabajo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar. Y si yo referencio algo, es porque ya anteriormente lo cité. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, digamos, uno tiene como un artículo, un documento, que es como una especie de guía. Entonces, no lo cité, solamente como que medio me guié con él, pero nunca lo cité. Entonces, eso no lo tengo que referenciar yo, solamente aquello que fue citado. Debe estar ordenada alfabéticamente. Las referencias se organizan por el apellido, o sea, entran por el apellido como vamos a ver ahorita. Entonces eso tiene que estar alfabéticamente organizado por los apellidos del autor. Álvarez, Bedoya, Carmona, así tiene que ir alfabéticamente ordenado.
Como les se utiliza la sangría francesa. La sangría francesa es cuando esta va incluida como en la segunda línea de esa referencia. Eso lo hace Word. Entonces, ahorita en un ejemplo vamos a ver, cuando estemos mirando un Mendeley, eso lo hace Word. El interlineado sigue siendo 2.0 y se eliminó el recuperado de o también el DOI. Muchas veces antes poníamos recuperado de y poníamos el enlace. O con el artículos científicos que se ponía DOI, entonces poníamos DOI, 2 puntos y el enlace del DOI. Eso ya se eliminó. Los elementos de las referencias, recuerden que tenemos unos elementos para citas que serían autor, fecha y número de la página. En las referencias tienen otros elementos que también sería autor. Entonces, cuando tenemos un autor, se pone normal el apellido y los apellidos. Si los autores tienen un guión que une los dos apellidos, eso hay que respetarlo. Eso no se puede quitar, eso toca ponerlo así tal cual. Coma, la inicial del nombre. Siempre las referencias van a ser así. Apellido, coma, inicial del nombre. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Si ustedes tienen un documento, un artículo, una noticia, cualquier cosa, y tienen 10 autores, tienen que ponerlos en referencia a los 10 autores. Ahorita en el cuadro de las citas, les quiero hacer como una aclaración porque a veces suele como pasar confusión con el cuadro que vimos ahorita. Me voy a volver un poquitico. Con este cuadro, que solamente es para citas. Cuando tenemos de 3 a 20 o más autores, solamente ponemos el primer apellido y ya, y luego et al. En las referencias se ponen todos los autores. Si tengo 10 autores, en la cita pongo solamente el primero y luego et al, pero en las referencias pongo los 10 apellidos seguidos del inicial de los 20 autores o los 10 o los 15. Importante tener como ese tipo de aclaración para que no haya como confusiones. Cuando son más de 20 autores, se ponen los 19 primeros y el 19, digamos en este caso sería Domínguez, J, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y me dirijo al último autor. Ejemplo, yo tengo un artículo con 23 autores. Entonces pongo los 19 primeros. Luego cuando llego al número 19, pues Domínguez, J, punto, coma, los 3 puntos suspensivos y pongo el apellido y la inicial del autor número 23. Es decir, ahí estoy emitiendo el número 20, el número 21 y el número 22. Eso es cuando tengo más de 20 autores. Cuando sin autor, de nuevo, iría por el título de la publicación que estoy leyendo, que sería así. Cuando es un autor corporativo, como vimos ahorita, la Organización Mundial de la Salud, se pone el nombre completo. Si tengo Secretaría de Educación o Gobernación de Antioquia, se pone el autor corporativo, o sea, el nombre completo de esa organización o ese ente gubernamental. A veces digamos que hay que hacer como aclaraciones de dónde pertenece esa organización. En este caso, por ejemplo, tengo la Secretaría de Educación, yo utilicé la Secretaría de Educación, pero hay muchas secretarías de educación, de la Alcaldía de Medellín, de la Alcaldía de Bello, de la Alcaldía de Bogotá, de la Alcaldía de Envigado. Entonces yo tengo que hacer la aclaración, digamos, de dónde fue esa Secretaría de Educación. Los otros elementos son la fecha, o sea, tenemos el autor, tenemos la fecha, el título y la fuente. Esos serían los elementos, autor, que serían estos, según la reglita, la fecha, el título y la fuente. Este cuadrito, digamos, cuando nos hace falta esos elementos, entonces, cuando me hace falta el autor, ya sabemos que cuando uno tiene autor, se inicia por el título de la publicación, punto, fecha, de paréntesis, punto, y la fuente. Cuando no tiene fecha,
Entonces pone autor, dice pues el apellido, entre paréntesis s.f. Cierro paréntesis el título y la fuente. Cuando no tiene título, entonces iniciaría por autor, entre paréntesis la fecha, y entre corchetes una descripción breve de lo que yo estoy leyendo, es decir, de la obra, del contenido que yo estoy leyendo. O sea, una descripción corta sobre eso. Punto fuente. Cuando es autor y fecha, o sea, cuando me faltan los autores y la fecha, entonces es título, punto s, punto f, punto, y la fuente. Cuando me falta el autor y el título, entre corchetes yo inicio con una descripción breve de la obra, punto, la fecha y la fuente. Y cuando ya me falta fecha y título, entonces pongo el autor, s.f, entre corchetes la descripción breve, cierro punto y la fuente. Esto es cuando me hacen falta este tipo de datos. Ya voy a dar como unas referencias más comunes de las que se pueden encontrar. Empezamos con las referencias de los libros. Entonces tenemos el libro impreso, entonces sería el apellido, como inicial, punto, año, entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, editorial. Así iría. Cuando es libro electrónico, igual, el apellido, como inicial o iniciales, que muchas veces tienen dos iniciales, dos nombres, entonces el año, entre paréntesis, punto, el título en cursiva, la editorial, punto, el DOI o URL. Recuerden que ya se eliminó el recuperado de, entonces solamente se pone en enlace directo. Cuando es libro con editor, entonces el apellido, coma, iniciales, y entre paréntesis hago la distinción de ED, es decir, que este es el editor. Entonces, punto, año, entre paréntesis, el título en cursiva, la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique. Cuando yo solamente cito un capítulo de un libro en específico, entonces pongo el apellido del autor del libro, las iniciales, el año del libro, el título del capítulo de la entrada así normal, punto, pongo en, este en es importante ponerlo, y se pone primero las iniciales y el apellido del editor. Ya esto es cuando tengo un capítulo y un libro. Se pone en iniciales, el apellido y la distinción ED de que es el editor del libro. Punto, título del libro en cursiva, y aún en paréntesis, el número de las páginas del capítulo. Recuerden que el PP es cuando yo utilizo varias páginas, en este caso cuando hay un capítulo y libro, PP y número de las páginas del capítulo. Punto editorial. Y ya si digamos que es un libro impreso electrónico, punto URL, en caso de que aplique. Los artículos científicos o artículos académicos, entonces cuando tengo un artículo impreso, entonces va apellido, iniciales, que son varios autores, se ponen todos los autores y se separa por una I. Entonces el otro apellido, las iniciales, el año, entre paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también va en cursiva, y ahí mismo seguidito, entre paréntesis, el número. Ese número es el número de la revista, no va en cursiva, solamente va así. Cierro paréntesis, coma, el número de las páginas, sin la distinción de PP o P, no, solamente el número de las páginas, como en este caso, que ven acá, los apellidos, el año, el título del artículo, la revista que va en cursiva, igualmente que el volumen va en cursiva, paréntesis el número, coma, 45, 55, que es el número de las páginas que tiene el artículo. Cuando es un artículo en línea va igual, apellidos,
iniciales, año, título de artículo, el título de la revista y el volumen en cursiva, el número, entre paréntesis, coma, número de las páginas, y la URL o el DOI. Hay artículos, el DOI suele pasar más que todo como en los artículos científicos. Si ustedes ven que un artículo tiene DOI, entonces es preferible siempre poner el DOI en vez de la URL. Siempre que vean que el artículo tiene DOI, entonces siempre pongan el DOI en vez de la URL. La referencia de tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, luego el apellido, coma, iniciales, el año en paréntesis, punto, el título de la tesis va en cursiva, y entre corchetes, inmediatamente ahí mismo se pone si es una tesis de maestría, una tesis doctoral, coma, seguida el nombre de la institución o la afiliación. En este caso, como tenemos acá, tesis de maestría, coma, Tecnológico de Antioquia. Así iría la referencia de tesis. Cuando es una tesis en línea, va casi igual, el apellido, el año, título de la tesis en cursiva, en corchetes es una tesis de maestría doctoral, el nombre de la institución, y a finalizar ese nombre de la institución en corchetes, punto, el nombre de la base de datos o el repositorio donde yo saqué esa tesis. Recuerden que hay bases de datos que tienen tesis, entonces digamos que yo las saqué de ProQuest, de EBSCO, de Dialnet, tengo que poner el nombre de esa base de datos, o si lo saqué en un repositorio institucional, que es donde generalmente están albergadas las tesis, entonces tengo que poner el nombre de ese repositorio, .url. En este caso, yo saqué la tesis del repositorio digital TDA. Y así es como se llama el repositorio, punto, y la URL. La referencia de periódicos, entonces acá cambia un poquito. Entonces, cuando tengo un periódico impreso, es normal, el apellido, las iniciales, acá ya no va solamente el año, va completa la fecha, el año, el día y el mes, el título del artículo del periódico, el nombre del periódico en cursiva y la página de nuevo sin la abreviación. Es decir, el colombiano en cursiva, coma, 6, que es la página sin la abreviación. Cuando es un periódico en línea, también va igual. Apellidos, iniciales, fecha, título del artículo, punto, nombre del periódico en cursiva, punto, URL. Cuando estoy referenciando páginas web, digamos que cuando tengo, digamos, una página web fue escrita por un autor, o si es un ente gubernamental, decir autor corporativo, se pone el nombre completo del autor, o los apellidos, fecha, que también sería año, mes y día, de 2021, como abril 7. De paréntesis cierro, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto URL. En este caso, Tecnológico de Antioquia, la fecha, año, mes y día, el título de la publicación en cursiva, punto, y el nombre del sitio web, que también sería Tecnológico de Antioquia. Cuando digamos que no conozco, o sea, en vez del Tecnológico de Antioquia, no sé quién escribió el sitio web, quién es el autor, entonces recuerden que se pasa a ser el título a reemplazar al autor, y ese título ya no iría en cursiva, sino ya iría normal. Digamos que ya es como un reemplazo. Ya el título pasaría a ser o a ocupar el lugar del autor, pero ya el título, mire que acá cuando tengo autor en las páginas web el título se pone en cursiva, pero ya cuando no tengas autor pasaría inmediatamente a estar normal, sin cursiva. Cuando son videos de YouTube, de nuevo también el apellido, la fecha, año, mes y día, el título del video en cursiva, y entre corchetes hago la aclaración de que es un video. Cierro corchetes, punto, y el nombre del sitio web. En este caso, acá sería igual, capacitaciones en base de datos TDA, el año, la fecha, año, mes y día, el título del video en cursiva, entre corchetes video, punto, y el sitio web que sería YouTube. Si tienen otro sitio web en que sacaron el video, también se pone eso.
Las redes sociales, entonces sería el autor de la red social, entre corchetes, el arroba seguido del usuario, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook. Cierro corchetes, de nuevo la fecha, en paréntesis, año, mes y día, el título o una descripción breve del contenido de un máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. En este caso tenemos Tecnológico Antioquia, en corchetes, el nombre de usuario, de ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, el año, mes y día, la descripción breve del contenido en cursiva, ya tiene que ser corta, punto del nombre de la red que sería Instagram, seguido de la red social, de la URL. Y ya para finalizar, son las referencias legales, entonces tenemos la Constitución, el nombre de la Constitución, el artículo específico citado, la fecha de promulgación y entre paréntesis el país. O sea, acá utilicé la de la institución política colombiana, pero si estoy utilizando la de Chile, Francia, España, pondría entre paréntesis ese país. La ley, entonces sería el número y año de la ley, punto el asunto, punto fecha de promulgación, o sea que no es necesario los paréntesis en la fecha, punto el número en el diario oficial. Así sería las referencias legales. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre las referencias. ¿Alguna duda que le haya surgido con estas referencias que son las más comunes? Bueno, entonces voy a pasar a compartir ya mi pantalla para mostrarles el gestor bibliográfico Mendeley. Me avisan porfa cuando lo puedan ver ahí. Ella se ve la pantalla. Sí. 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 Entonces, los gestores bibliográficos son unas herramientas que me permiten a mí tanto organizar los documentos que yo tengo, es decir, yo los puedo empezar a organizar ya sea por carpetas, para que me quede como en un solo lugar, esos documentos que yo estoy utilizando en mi trabajo, pero digamos que más que todo cumple con la función de ayudarme con las citas y las referencias bibliográficas de esos documentos, como que ese es un gestor bibliográfico. Se me ayuda tanto a organizar los documentos como también a sacar las citas y las referencias a esos documentos. Existen muchos gestores bibliográficos, tanto que son de pago como son gratuitos. Entonces tenemos Reforce, Evernote, Zotero, CityUlife, Lamenting, Colab y el que vamos a utilizar en este momento que es Mendeley. Es el que yo les voy a enseñar hoy. Como les dije, hay muchos que son de pago, otros son gratuitos. Mendeley es totalmente gratuito, es decir, cualquier persona se puede registrar en ese gestor bibliográfico sin necesidad de pagar por algo. Entonces, este es el que yo les voy a mostrar hoy. Aparte que Mendeley me ayuda con organizar documentos y organizar las citas y las referencias, también digamos que cumple con la función de una red social. Es decir, yo puedo crear grupos dentro de Mendeley que me van a ayudar a mí para que otras personas puedan acceder a mis documentos y ellos también puedan subir documentos que me pueden servir a mí. Entonces me dirijo a mendeley.com. Este es el sitio oficial de Mendeley. Vamos a cerrar acá. Entonces acá nos van a aparecer esto. Mendeley. Mendeley todo, absolutamente todo lo maneja siempre en inglés. O sea, todo. Desde su versión web, que sería esta, como en la versión de computador, que ahorita la vamos a ver. Entonces lo voy a traducir como para que nos quede más fácil el ejercicio. Entonces, para empezar, me voy a crear una cuenta.
Entonces, si nunca han creado una cuenta con Mendeley, se dirigen a esta parte que se llama crear una cuenta. Son pasos muy sencillos, solamente es el correo y la contraseña. Acá ya lo tengo. Además, como yo tengo mi cuenta, no me va a aparecer así, pero a usted le va a aparecer esto en blanco. Entonces, solamente es crearse con un correo y una contraseña. Preferiblemente yo le recomiendo que lo hagan con el correo institucional, porque desde la página de la biblioteca, desde la biblioteca tenemos suscritas algunas bases de datos que tienen asociación directa con Mendeley, como es Scopus y SciDirer, porque pertenecen a este grupo que se llama el Sevier. Mendeley también es del Sevier, entonces pues yo le digo que es mejor como para que vayan conectando esos dos asuntos, lo cree con su correo institucional. Ya si desean, no sé, más adelante o prefieren hacerlo ya individual, también lo pueden hacer con su correo personal, ya sea Gmail o Hotmail. Mendeley no tiene como problema con eso, también lo pueden hacer por ese medio, ya sea por Gmail o Hotmail, es decir, su correo personal. Pero sí es mejor utilizarlo con el institucional. Entonces ya cuando dejen esa cuenta, solamente registrarse. Vamos acá, ya me estoy ingresando. Y les va a aparecer así. Esta es la página de Mendeley. Entonces acá, lo primero que tengo yo es como un buscador. Es decir, esto a veces también me busca mis artículos o documentos que han subido en esta plataforma de Mendeley. De cierta forma también es como un tipo de base de datos en el que yo puedo buscar artículos que me pueden servir a mí sobre un tema. Entonces quiero sobre química ambiental. Acá ya tengo algunos artículos sobre el tema. Me muestra los años, qué tipo de documento es, si es una revista, pero es un artículo, una conferencia, un capítulo, un libro, tesis. Y mire que también es como un tipo de base de datos, como le mostraba en anteriores capacitaciones, los autores y el acceso abierto. De cierta forma, yo acá también puedo empezar a agregar esos documentos. Lo voy a traducir. Tiene que agregar a la biblioteca. Y acá ya empiezo yo a mirar qué documentos quiero yo agregar a mi biblioteca y cuáles no. Yo quiero agregar, por ejemplo, este. Ya me va a aparecer así. Quiero agregar este. A ver, quiero agregar este también. Y ya puedo seguir mirando esos documentos que yo deseo agregar o cuáles no. Dice cuáles fueron los más recientes también y los más citados. Miren que acá me muestra cuántas citas tuvo esos documentos. De nuevo puedo agregarlos si deseo. Vamos este. Y acá también se puede mirar lo del PDF o tener texto en otro lado. Entonces, si por ejemplo yo deseo este documento, selecciono esa opción y miren que me está arrojando a una página externa. Ahorita vamos a mirar esto. Vamos a abrir también esto acá. Entonces, digamos que acá también yo puedo empezar a yo agregar esos documentos a mi biblioteca. O sea, aquellos documentos que me interesan, los puedo ir agregando ahí. Y tenemos esta parte como de buscar. Ya está esta otra parte que llama library o biblioteca. Y acá lo que nos muestra esta opción es todas las referencias, es decir, todos los documentos que yo he subido en este momento.
o que tengo de por sí, aquí ya subió en otro mes, en otro momento, acá me lo va a mostrar todos. Y acá todas las referencias. No es que como apenas estamos en el ejercicio, entonces apenas estoy subiendo los documentos, entonces acá me está mostrando todo esto, todas las referencias que yo estaba subiendo. Pero recientemente añadidos, si he leído algo recientemente, favoritos, es decir, como pueden ver, acá hay como unas estrellitas. Si yo selecciono esas estrellitas, ellos me pasan inmediatamente a esta sección de favoritos. Mis publicaciones, esto es más que todo como para investigadores, es decir, para aquellas personas que tengan como un perfil en Scopus, entonces pueden hacer ese perfil para obtener o sincronizar las referencias con ese perfil. Si no, recuerden que Scopus tiene una asociación muy directa con Mendeley, entonces por eso me aparece esto acá. Y basura, ya digamos que los documentos que yo haya eliminado anteriormente. Esto de colecciones, como pueden ver acá, son como las carpetas. Es decir, yo puedo crear carpetas para diferentes materias. Química ambiental, va a ponernos ingeniería. Digamos que yo tengo varias materias, entonces yo puedo empezar a dividirlas. Como le dije, a pesar de que eso también me ayuda a mí con las citas, también me ayuda a mí como a organizar los documentos que yo tenga, que yo vaya subiendo acá. Entonces, con las carpetas como una buena herramienta para identificar, no sé, ambiental, para yo identificar esos documentos que ya sé que, por ejemplo, algunos van para química ambiental, otras para ingeniería ambiental, otras para ambiental. Y lo que yo les decía, lo de los grupos. Yo acá también puedo crear grupos y que otras personas vayan accediendo a esto. Entonces, grupo de química ambiental. Acá ya lo tengo. Le doy seleccionar. O acá o administrar o clic derecho, administrar grupo. Y para invitar miembros. Es decir, acá yo pongo los correos electrónicos de esas personas que tengan cuenta con Mendeley y les pueden dar a invitar para administrar esos grupos. Acá esas personas pueden ingresar documentos, también pueden mirar los documentos que yo haya subido. Como les dije, también cómo funciona de cierta forma de manera de la red social, en el que varias personas podemos compartirnos y mirar documentos que se estén subiendo sobre un tema. Y así mantenernos actualizados, digamos que una persona, digamos que yo quiero que mi grupo esté siempre actualizado sobre química ambiental, entonces que siempre que yo vea un documento sobre eso, lo voy subiendo y los demás van viendo ese documento. Entonces acá ya tengo estas referencias. Digamos que esta versión web es muy cortica, no es como tan chévere. Por eso se hace lo de la descarga de la versión de computador, que ya la vamos a ver. Entonces, me voy para esta partecita, que esta sería como mi lugar, para configuraciones y privacidad. Y acá ya puedo agregarle fotos, el correo, en mi nombre, no sé cómo, la biblioteca de capacitaciones, mi nombre, mi apellido, yo qué soy. Bueno, vamos a reproducir a ver si nos da. Pues yo soy bibliotecario, soy profesor, estudiante de maestría, de doctorado. Digamos que en su mayoría ustedes son de licenciatura, por así decirlo, porque como Mendeley es como muy inglés, entonces allá se le llama licenciatura, que sería pregrado en este caso. Entonces se les daría a ustedes esta opción. ¿Qué disciplina? Ciencias sociales, filosofía, psicología, química, ingeniería química, arte, economía. Acá se llaman seleccionando esas opciones. Si deseo cambiar la contraseña o si deseo cerrar mi cuenta en Mendeley. Como le dije, esto ya es como, este perfil de Scopus ya es como para
personas que tengan como ese perfil ya asociado con Scopus. Esto más que todo como para investigadores. Y acá abajito, si yo le doy traducir, él me va a cambiar como estas opciones. Ustedes pueden ver que acá dice Dólar Mendeley. Para ustedes descargar esto, tienen que darle acá en Dólar Mendeley. De igual manera, había como otra opción al principio de Mendeley que también decía descargar Mendeley. Antes de nosotros abrir la cuenta, había una partecita, ahorita vemos así. De acá ya puedo descargarla desde acá o descargarla desde acá. Desde acá tengo estas dos opciones. Y lo tengo para Windows, para Mac, para Linux. Miren que tengo varias opciones para descargar este Mendeley o desde aquí. La descarga es muy sencilla, no se demora tanto, es muy rápida de hacer. No tiene como tanto proceso de habilitar permisos o esas cosas. Es muy fácil como para hacerla. Acá yo porque ya lo tengo instalado. Pero ustedes, como en sus casas, es mejor que lo instalen para sus computadores y van a ver que la versión de computador es muchísimo mejor a esta versión web que tenemos acá. Esta es muy sencilla. Cambio la versión web si tiene muchas más herramientas y muchos más aspectos. Entonces siempre descárguenla. Y tampoco pesa mucho, o sea, no es como que se te va a poner el computador lento por descargar esto. Entonces es muy bueno esto de descargar Mendeley para computador. Entonces acá me dicen para qué sirve el gestor, cómo necesitar, mantener todos los documentos juntos, administrar las referencias. Y hay otra opción que tiene Mendeley, que es, me devuelvo por acá, lo que era acá en Preference, no. Configuración. Ay, me olvidó por dónde era la opción. Es que Mendeley tiene una opción de Web Importer. Se me olvidó por dónde es que me daba esa opción. No me acuerdo bien. No. Vamos a mirar por este lado. No creo que tampoco. Bueno, yo quiero obtener apoyo. No me acuerdo bien por dónde era la opción. Es que Mendeley me da la opción a mí de tener el Web Importer. Es decir, como pueden ver acá, este Web Importer me ayuda a mí a yo agregar referencias que encuentre en páginas web. Es decir, yo puedo agregar páginas web a Mendeley. Entonces, por ejemplo, yo cuando agrego este Web Importer, ¿qué era? No. Ah, sí, era por acá, sí, ya me acordé. Entonces, ustedes van a esta partecita de apoyo. Oh, sí, no, bueno, support. Entonces acá me dice, ¿cierto? Como las guías. Y acá abajito dice Web Importer. Y acá yo puedo instalar el Web Importer. Oye, yo ya lo tengo instalado, pero acá yo mismo lo puedo instalar. Él me dice como el paso a paso para yo instalar ese Web Importer. Entonces de nuevo apoyo, Web Importer. Y acá ya me dice el paso a paso para yo instalar esto. Y esto es muy útil cuando, digamos, uno está mirando como bases de datos que están en otras plataformas, páginas web. O, digamos, que se miran otras páginas, entonces yo puedo agregar esas páginas a Mendeley de esta manera. Entonces, por ejemplo, tengo este.
Yo estoy acá en cielo. Busquemos desde el primer paso, cielo. Quiero química ambiental. En su mayoría casi todos están en español, en portugués. Busquemos uno que no esté en inglés o en portugués, como química. Y español. Filtrar. Digamos que yo estoy realizando esto ya sea en Cielo, Dialnet u otra base de datos. Eso es una forma de uno agregar los documentos. Entonces quiero ya lo leí, me gustó y lo quiero agregar también de ley. Entonces, una de las opciones es descargar este PDF. Miren que acá ya tengo las opciones de descargar. Algunas me dan la opción, otras no me dan las opciones. Entonces yo lo puedo o leérmelo acá mismo, como les mostraba, o ver acá en PDF. Me da la opción de ver acá en PDF. Selecciono esa. O sea, él siempre va a mostrar a mí esta herramienta de acá. En muchas bases de datos siempre va a aparecer esto aquí, cuando yo tengo este web import ya instalado. Le doy ahí, de nuevo, ya lo sea, o que lo descargue, o le doy añadir tu Mendeley. Esto es una opción de empezar a añadir los documentos con el web importer. Ya me dice que ver en Mendeley. O también, pues vamos a otro. Vamos selecciono esta opción. Tenemos que cargar un poquito. Bueno, a veces puede ser lentico, pero tenemos que por este medio también yo puedo añadir esos documentos. Yo teniendo esto acá de web importer. De una manera, si yo por ejemplo estoy mirando el colombiano, una noticia, una página, una gobernación, vamos a hacer la gobernación de Antioquia, la abro. Digamos que yo, este artículo, o esta noticia, o esto me interesó, de nuevo, selecciono esta opción, damos que cargue. Acá me dicen dónde yo quiero agregar esto, en qué carpeta, yo lo quiero agregar en química ambiental, y ya sería como añadirlo. O sea, lo selecciono y añadir. Es otra forma de uno añadir los documentos. Listo, digamos que ya tengo todo. Digamos que acá ya le mostré una forma, que será por el web importer, de añadir los documentos. Otra fue por agregándolas desde directamente, buscándolos en Mendeley. Y ya otra, voy a abrir aquí. Ya vemos que ya lo descargué, ya con la cuenta. Entonces acá ya ingreso con mi cuenta. Entonces siempre que yo inicio con mi cuenta, él me va a arrojar siempre este cuadro. De instalar referencias y el instalar el plugin de Word. Esto es muy importante porque es el que nos va a servir a nosotros cuando vamos a organizar las citas y las referencias. Instalar este plugin. Yo ya lo tengo instalado, pero de igual manera, ustedes cuando la primera vez que lo hagan, instalen siempre el plugin de Word, que tampoco se demora nada, solamente al instalar y ya. Y él acá me va a empezar a mirar como el paso a paso de empezar a añadir documentos o de crear los documentos. Y miren que acá ya tengo algunos.
que yo ya estaba agregando por el Web Importer o desde Mendeley directamente. Y tengo el mismo cuadrito que teníamos acá, como pueden ver, de la referencia recientemente añadido. Acá también lo tenemos, recientemente añadido, recientemente leído, los favoritos, las publicaciones y realizar publicaciones y las carpetas. De acá solamente tengo uno que fue el que añadimos ahorita. Si yo quiero agregar estos documentos a la carpeta de química ambiental o cualquier otra carpeta, lo único que tengo que hacer es arrastrar los documentos, cogerlos así y arrastrarlos y agregarlos a esa carpeta. Es como maluquito, pero eso sí da. Toca como tener mucha paciencia porque ahí ya está. Entonces yo puedo ir haciendo esto. De igual manera acá no se me van a quitar. A pesar de que yo lo agregue en carpetas, él no se me va a quitar porque acá me está mostrando todos los documentos que yo tengo. Mejor verificar. Desde acá yo empiezo como a arrastrar esos documentos de las carpetas que deseo y así me va organizando por carpetas. Como dije, es una manera muy buena para uno agregar esos, como para organizar esos documentos que tenemos. Entonces, como dije, esto es una manera de uno organizar eso. Acá me está mostrando como un filtro en esta parte de acá, abriendo lo más grandecito. Entonces me está filtrando por autores, por tags, por publicaciones y por palabras claves. Ahorita esto de los tags y palabras claves ahorita lo vamos a ver. Y como les dije, ya tenemos como dos maneras de agregar documentos. Otra manera es, digamos que yo descargo un PDF de alguna parte, pero solamente es Add Files. Acá yo ya puedo agregar esos documentos, digamos que quiero aunque este fue el que yo descargué, le doy solamente abrir y acá ni me aparece. Y así puedo seguir con aquellos documentos que yo ya estaba descargando en PDF y lo está descargando en mi computador. Que quiero abrir también queda acá, me está relleno sus documentos. Esta es otra manera de descargar los PDFs en mi computador y empezarlos a subir así. Otra, como les dije, es por medio de las bases de datos, que ustedes también pueden ir como estas bases de datos y empezarlas a agregar. Recuerden que tenemos la asociación con Mendeley, perdón, Mendeley tiene asociación con Scopus y SciDire, entonces digamos que por el tiempo, para que la profe ahorita le dé para hablar con ustedes, la idea es que ustedes ya exploren como directamente con Scopus y con SciDire, para que vayan agregando esos documentos por ahí. Ya aquí les quiero mostrar que como pueden ver, y acá tengo todos los datos, ¿cierto? Entonces tengo el autor, el título, el año, la publicación, es decir, la revista, y en qué fecha o hora lo agregué yo. Miren que ese, por ejemplo, fue agregado el 4 de mayo, mientras que estos fueron agregados en este día. Miren que acá los tengo. Como pueden ver, hay algunos, como estos, que a los que les falta datos. Hay que tener muy en cuenta esto. Mendeley es una herramienta muy buena, pero sigue siendo una herramienta. Ahí ella también se equivoca, ella no es perfecta, ella cuando uno arroja los documentos de acá, muchas veces no lo va a arrojar completos, puede que a ella le falte datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar yo a modificar estos datos yo misma, por este ladito de acá. Como pueden ver, acá yo misma puedo verificar o agregar los datos. Por ejemplo, los autores, en este caso no tengo autores, entonces me dirijo de nuevo a esta publicación, miro si esto lo hizo un autor en específico o no,
Como que en este caso fue la gobernación como tal. Entonces, ya acá yo le agrego que fue la gobernación de Antioquia. Y acá abajito me aparece que esa es una institución, una dependencia. Si yo no selecciono, ¿se acuerdan? Yo siempre que tengo autores corporativos, también de ley, yo le tengo que dar la aclaración de que esto es una institución. Porque si yo no selecciono esta opción, él lo va a tomar como autor personal, como si fuera una persona, y me va a poner a mí Antioquia Gobernación de. Entonces la cita va a quedar así. O en la referencia va a quedar así, Antioquia Gobernación de. O Antioquia.g, coma G. Entonces así ella me va a mí como poner eso. Entonces lo que yo tengo que decirle a ella, cada vez que tengo como un autor corporativo, es que es una institución. Ay, gobernaciones. Pues le tengo que decir a ella que es una institución. Entonces ella me lo está tomando como autor corporativo. Y tengo que seguir completando los otros datos, es decir, el año, publicación, que fue la gobernación de Antioquia, el año, fue este año, si tiene páginas o no tiene páginas, si tiene un resumen, los tags, es decir, los tags serían como etiquetas. De cierta forma, acá le pone que también tenemos como ese filtro, entonces también es como una forma de uno organizar o identificar algunos documentos. Entonces, que pongamos química, lo separo por punto y coma cada vez que tenga como varios tags, química, ambiental, ambiental. Pues acá en los tags, ella lo que está haciendo a mí es como ponerme o identificarme esos documentos que tengan estos tags. También es como una manera, uno como de organizarlos. Y así sucesivamente con los otros datos. Entonces miren que por ejemplo este no tiene título. Cuando ustedes ven como esa flechita así, tienen que darle ahí para que esto le pueda descargar. Digamos que de cierta forma no tiene como el documento descargado. Entonces miren que acá, de nuevo, la herramienta no es perfecta. Esto también se equivoca. Pero lo que yo tengo que hacer es coger estos datos que me muestra aquí. A ver si me da. Y modificarlos. Entonces yo también tengo que ayudar a ella para que mis citas y mis referencias me queden bien. Yo tengo que mirar esto que es, porque ella me está poniendo acá que es un reporte. Yo veo que esto más bien es como un artículo. Entonces más bien como un artículo. Entonces lo modifico. Acá están los autores, la revista. De nuevo yo tengo que ayudarle a ella para que mis citas y mis referencias me queden bien. El año 2021. Y así voy poniendo yo esos documentos. El número que sería 2, creo que es 2. El número de las páginas, o sea, yo tengo que ayudarle a ella para que para que mis referencias me queden bien. De nuevo poner los tags si es necesario. Miren que acá ya me lo puso. Yo. Y así tengo que seguir con los otros datos que hagan falta. Si por ejemplo veo aquí esto de Educación Colombia PDF, o sea, yo tengo que quitarle esto del PDF, quitarle estos guiones. Esto tampoco iría ahí. Yo tengo que ayudarle a ella para que me queden bonitas las citas y las referencias. Porque de esto, o sea, de lo que yo tenga acá y lo que yo tenga acá, va a depender eso. Entonces acá yo tengo que ya empezar a mirar esas cositas para que me quede bien. Ya me dirijo a Word.
abro. Y ya cada vez que yo tenga instalado, como le mostré ahorita el plugin de Word, me voy a esta parte de Word que se llama referencias. Y acá ya me muestra esos logos. También muestra insertar cita con el logo de Mendeley. Igualmente acá, Open Mendeley. Open Mendeley porque me va a abrir esto. Y acá con el logo Open Mendeley, acá yo selecciono el tipo de norma. En este caso, Mendeley está actualizado con APA 7, pero la versión en inglés. Entonces ahorita van a ver cuál es la diferencia entre esas dos. Pero acá yo puedo seleccionarla o acá también seleccionar en qué quiero. O sea, ella tiene múltiples estilos de normas. Entonces, si utilizo Chicago, Harvard o cualquier otro, lo puedo seleccionar acá. Y ya cuando, digamos, estoy realizando mi trabajo, entonces, tal dijo. Entonces, acá yo selecciono esa cita. Ya sea o que la busque en la carpeta o en la librería en general. Entonces, cuando le digo Go to Mendeley, que quiero lo abro. Entonces, siempre que tiene que tener el PDF, entonces acá arriba me dice Cit. Y acá ya me lo agrega. Mire que me lo agrega con el et como les mostré ahorita, que era cuando son más de 3 autores, me pone así directamente. Y de nuevo, mire que acá me está poniendo Álvaro. O sea, yo tengo que verificar de que Álvaro no es el nombre, sino no es el apellido, sino el nombre. Yo tengo que modificar esas cositas. No, vámonos otra vez, go to Mendeley, lo abrimos, Cit, y ahora sí, me lo pone. Miren que en este caso no me está poniendo páginas. Yo estoy realizando como el énfasis en el autor, lo dejo así normalito y al final de la cita abro, cierro y pongo número a página normal, ¿cierto? Pero si por ejemplo yo estoy haciendo énfasis en el texto, pues de nuevo, ya sea que lo busque acá directamente, entonces me voy a ir a buscar a, pongamos por ejemplo, Moceto Antonio. Pongamos Novak. Mira, entonces yo lo busco, yo ya conozco el autor, yo quiero Novak 2017. Entonces, para agregarle esa página, tengo dos opciones. Una, normal, lo busco, lo agrego y le doy clic encima de ella, coma, punto y número de la página. Y al darle clic en otra parte del documento, él me dice que si eso mantiene la edición manual, le digo que sí, y ahí sí ya me deja. U otra opción es, hablamos Stephens. Entonces selecciono esta partecita de acá, le doy clic encima de esto, y acá ya me dice page o paragraph. El paragraph es el párrafo, entonces digamos que quiero la página, entonces pongo 14, una página donde saqué la cita, y él así directamente me lo pone. Si ya es un párrafo, como le muestro ahorita en caso de que no tenga, como de acá quiero la gobernación de Antioquia, que digamos que esto no tiene páginas, sino párrafo, busco gobernación de Antioquia, de nuevo, paragraph 3. Como esto funciona, digamos, de manera en inglés, entonces en vez de ponerme párrafo, pone paragraph, para inicial de paragraph, pero yo también tengo que modificar esto y poner par. De nuevo, mantener la edición manual. Entonces así quedarían las citas de varias maneras. Ya, digamos que yo realicé todo esto y necesito ya ingresar a referencias. Entonces, de nuevo, referencias. Es solamente darle clic acá y insertar bibliografía. Y él ya automáticamente me referencia todo esto que estoy citando acá. Él me lo referencia todo.
Miren que acá ya me está mostrando esto. De nuevo, depende mucho de uno cómo tenga estos datos acá. Si esto, por ejemplo, le falta la revista, entonces acá en la referencia no vamos a la revista, entonces la referencia va a estar mala. Pero si es como una buena herramienta, al menos para uno ahorrarse mucho tiempo. Si solo tienen alguna pregunta con Mendeley. Normalmente la idea es como que ya que ustedes descarguen esta versión, o sea, que lo miren tanto en acá en la parte de web, o sea, de la versión web, pero también que lo descarguen y vayan cacharreando este computador. De verdad, no es complicado utilizarlo, es muy fácil utilizarlo, es muy sencillo. Es más que todo como cacharrearle, ustedes mirarle, completar los datos y instalar el plugin de Word. Si tienen alguna pregunta, ninguna duda. Por aquí. No. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, digamos que por acá digamos que fue como la capacitación. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, digamos más adelante, pueden escribirme por el correo, que por ahí yo con gusto se la responderé. Jessica, Hola, profe. ¿cómo estás? Por favor, ¿puedes dejarnos el link de la encuesta Sí, profe. y la página de YouTube para que los muchachos puedan realizarlo? Gracias. Claro que sí, profe. Ahí en el chat se las estoy dejando en este momento. Recuerden que tenemos un canal de YouTube en el que se están subiendo todas las capacitaciones y que ahorita más tarde vamos a estar subiendo esta para que ustedes, por si desean revivir la capacitación, ahí va a estar. Igualmente la evaluación para que por favor la realicen en este momento que es muy corta. Jóvenes, ¿alguna inquietud con la capacitación del día de hoy? ¿O por ahora todo está claro? Bueno, Jessica, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, por explicarnos tantas cosas importantes, no solamente para química ambiental, sino para el resto del pregrado de ellos y ya también en su vida profesional. Recuerden, muchachos, entonces que Jessica nos compartió su correo electrónico, está el canal de YouTube y que pueden entonces escribirle en el momento de que de pronto tengan alguna inquietud. Jessica, muchas gracias No, por muchas estar con gracias a nosotros. ustedes, profe. Listo, entonces, chicos, no se me vayan a ir para que hablemos.